Bien, Julio Solanas es diputado nacional y candidato al mismo cargo por el Frente para la Victoria. Emilio Martínez Garbino, ex intendente, ex legislador nacional, también pretende un lugar en el Congreso por el Frente Renovador. Buenas noches a ambos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andan? Muy bien, Daniel. Bueno, primero quería pedirles opinión sobre lo que pasó ayer, digamos, ¿no? Con este debate que a mí me parece que fue un adelanto democrático, pero bueno, hubo una ausencia justamente del oficialismo. Sí, yo lo quería saber, ya una vez superado todo lo previo, cuánto se avanzó y cuánto no, Julio, digamos, o sea, cómo se analizó, digamos, la ausencia, digamos, o sea, después o sea, no estoy hablando del delante, sino del después, ¿no? Yo creo que está inserto en lo que es la campaña hacia el 25 de octubre, digamos. Creo que hay que alejarlo de allí para tener alguna objetividad. Yo creo que en algunos aspectos hoy quienes fueron a debatir lo usaron en función de sus posibilidades y en contra de quien no había ido. Yo creo que no hay una madurez todavía con el tema del debate en Argentina. Me parece que fue traído más bien desde los medios en función de su propia construcción. Digamos, quien lo llevó a los candidatos a presidente a debatir seguramente hoy tiene una gran posibilidad de decir yo lo hice. Creo que eso va a ir madurando. Pasó lo mismo en la capital federal. Como es, Larreta no fue a debatir con el candidato a jefe de gobierno de la capital federal. Lo mismo que el PRO reclamaba, no había hecho hace 2 meses. De modo tal que creo que se va a dar en Argentina, se va a madurar y los candidatos a presidente van a debatir en poco tiempo, 4 o 8 años, sin ninguna cuestión que hoy parecería que se acaba el mundo. Ni empieza ni termina el mundo, ni determina, creo que el triunfo de ninguno en contra de otro, y creo que sigue posicionando por la decisión a Scioli en función de lo que viene. Creo que más bien la oposición fue un arco permanentemente de apuntar a que Scioli no había ido, no porque no tenga las agallas para ir, sino decidió desde el punto de vista político no ir. Pero mirando para adelante, como bien decís, yo creo que va a haber un tiempo de 4 o 8 años que va a ser una cuestión absolutamente natural para la República Argentina. O sea que como que va a haber algo parecido a lo que sucede en otros países con mayor democracia. Además que hay mucha madurez. Hace unos años pensar que se entrara todo, como el arco opositor ayer, a debatir o a manifestar ideas, ha ido madurando. Parecería que hace 20 años no se podía hacer y hoy se hace. Ahora es una decisión también de un candidato poder ir o no ir, sí, lo mismo que tomó el PRO en la capital federal, ¿no? Emilio, y en el caso de ustedes, ¿cómo lo vieron? ¿Qué opinan al respecto? Voy a empezar por el final. Yo creo que va a tener un costo esto para el oficialismo y en particular para Scioli, porque creo que se estaba acompañando todo este proceso de formación del debate con sus asesores, con su jefe de campaña, y no hubo un elemento razonable que justificara esa ausencia. No hay todavía una cultura para los debates en Argentina, es cierto eso, la primera vez creo que es un avance, pero de América solamente quedan 2 países sin debate, la República Dominicana y Argentina. En el resto de todos los países los debates han sido elementos decisivos de las campañas, ineludibles. Caso Brasil, pasó ahora con la última elección presidencial, pasó con la elección presidencial de Chile. En Chile casi el 46% de la audiencia tuvo el debate, en Brasil el 28%, y bueno, el debate de anoche, a pesar de que no estaba la figura del oficialismo, tuvo un pico de 14%, creo que es más que importante. El voto que ya está decidido... 14 puntos. El voto que ya está decidido, o sea, los propios, los convencidos, no hace milla estar o no estar en el debate. El tema es esa amplia franja que hoy algunas encuestadoras fijan casi en un 35% y que hoy no se puede medir cuánto impactó la ausencia, por un lado de Scioli y por otro lado el debate que hubo entre los 5 candidatos restantes, ¿no? Julio, pasaron las elecciones PASO, hubo, digamos, una pérdida, digamos, de voto del oficialismo en la provincia.
que no había sucedido en otras instancias, ¿no? ¿Cuánto consideran ustedes que, bueno, estamos a 20 días de las elecciones, pero cuánto consideran que pueden recuperar, digamos? O sea, ¿qué es lo que se ha visto en este tiempo? ¿Y cuánto consideras que puede cambiar a favor del oficialismo esos guarismos, ¿no? Yo creo que lo hablábamos con Emilio ahí en la antesala. No hay una cultura todavía real y concreta con respecto a las PASOs, a las internas donde votan todos los ciudadanos. Se visualiza por la gran cantidad de votos en blancos que hubo en las PASOs del 9 de agosto, una enormidad en todos los pueblos, en toda la provincia, de modo tal que no hay una visión muy clara, y creo que hay que trabajar mucho sobre eso para que la gente pueda participar realmente, e inclusive cuando se acotan las posibilidades de la interna entre los partidos, también es una visión que me parece que la política no tiene que ver. Creo que se puede, bueno, en realidad a Gustavo Bordey y a Val le fue muy bien, ellos ganaron las PASOs en la provincia de Entre Ríos para gobernador, también ganó Scioli. En algunas ciudades pasó que a lo mejor iban con boleta corta los mismos compañeros, como en la ciudad de Paraná, pero sumaba mayoría con lo que es la boleta del radicalismo o del PRO. Pero creo que vamos en muy buen camino, se ha recuperado fuertemente la decisión de la mística, de caminar casa por casa, de visualizar un sentido de pertenencia, que me parece muy, muy importante en esta etapa. Y obviamente hay mucho por decir. Nosotros podemos entender a la oposición, pero muchísimas cosas hoy la ciudadanía amerita decididamente que ha hecho nuestro gobierno, ¿no? Cuando uno recorre, nosotros recorríamos el sábado en la zona de la seccional quinta y primera, que es la zona de Puerto Sánchez, toda esa zona ribereña, y un reconocimiento real, concreto a las obras, a todo lo que implica una enormidad de gente que encontramos que se había jubilado por las últimas moratorias, que había trabajado toda la vida, y estas son cuestiones que la ciudadanía amerita como una cuestión que se puede continuar. Yo creo que el gran acierto de Scioli es plantear que hay una mesa con las cuatro patas parada en la República Argentina y hay que seguir hacia adelante. Y me parece que no es necesario plantear que siempre tenemos que comenzar. Y la Argentina ha comenzado una etapa muy interesante a favor de la construcción de la industria nacional, de la sustitución de importaciones, de la posibilidad de la enorme cantidad de pymes a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos o en la República Argentina, la recuperación de YPF, la recuperación de los ferrocarriles, una enormidad de cuestiones que generan esperanza hacia adelante y muchas cosas que en inclusión social se han hecho. Yo creo que eso unido a un disparador de unidad en los objetivos comunes en la República Argentina, en la provincia de Entre Ríos, nos va a llevar al triunfo el 25 de octubre. Emilio, uno de lo que ha notado en estas últimas semanas fue un desgaste de la figura de Macri, que aparece, digamos, como el segundo en todas las encuestas, en especial después del caso de Fernando Niembro, ¿no? Y paralelamente un reposicionamiento de Sergio Massa, ¿no? Que no había tenido, digamos, ¿no? ¿Cuánto consideran o cuánto están viendo ustedes de que puede crecer en el país y en nuestra provincia? Es cierto que se ha fortalecido enormemente la figura de Massa después de las PASO. O sea, ¿qué es lo que es más común escuchar? Me está gustando Massa. De ahí, ese me está gustando Massa a que se convierta en un voto, hay todavía un tránsito que realizar. Y creo que esa es tarea de Massa. Creo que ayudó mucho, por ejemplo, el debate de ayer. Creo que fue un claro ganador de ese debate fue Sergio Massa. Y eso va a muchos sectores, sobre todo al no oficialismo, que es un sector, digamos, más volátil, más cambiante. Por ahí se dice es el sector pensante, no es tan así, porque lo de Massa también está muy insertado en los barrios, en los sectores más empobrecidos. Pero, digamos, el voto del oficialismo, por su naturaleza, es un voto más duro, que fue de férrea adhesión, que ya no hace crítica. Y todo está bien. Es un voto, por supuesto, que le permite hoy al oficialismo decir, estamos primero en las encuestas, pero le está costando enormemente sumar medio punto más. Hoy escuchaba a Management y a Anfit
la encuesta que incluso es, digamos, favorece a veces, entre comillas, al oficialismo, diciendo que hoy lo de Scioli está clavado en un 38% y que no suma un centésimo, y que lo de Macri ha bajado y que lo de Massa ha subido. Pero creo que hay un 35%, que ella también lo decía, hay un 35% de la población que ahora no define su voto todavía, y a eso hay que sumarle el dato que nos aporta las PASO. Entre la abstención y el voto en blanco hay 11.500.000 en la Argentina. Superó por 3 millones a Scioli, que fue el candidato que más votos sacó. Es decir, ahí puede estar la decisión de las próximas elecciones, no solamente a nivel nacional, a niveles provinciales y a niveles municipales. Creo que es el gran desafío para quienes diseñan las campañas, para el discurso de los que van a ser presidentes. Yo creo que lo que más lo ha ayudado a Massa es que emerge como el único candidato con propuestas claras, con ideas concretas, no solamente en enunciados, sino cómo va a llegar a concretar en caso de ser presidente. Y eso se ha instalado como que es el candidato con ideas. Eso, por supuesto, es tarea nuestra de los cuadros, de los militantes, traducirlo en mayor cantidad de votos. Nosotros, de por sí, notamos que hay una mayor dinámica, hay una mayor alegría, una mayor fuerza, y bueno, queremos ser beneficiados. Julio, ¿qué ha sido lo más difícil en este tiempo, además después de las elecciones PASO, para el oficialismo? Enfrentarse con el desgaste por allí de estar en el poder desde el 2003 en adelante, ver, digamos, esa cuestión de que el candidato es Scioli, digamos, que no es Cristina Fernández, y uno nota, digamos, esa diferencia que hay. Yo creo que el oficialismo va a extrañar mucho esa capacidad oratoria que tiene Cristina Fernández, digamos, que no la tiene Scioli, obviamente. Ha pasado por las denuncias por hechos de corrupción. ¿Por dónde? ¿Qué es lo que notaron ustedes como más pesado de sobrellevar, digamos, esta campaña? No, yo creo que en realidad los 12 años de nuestro país, nuestra nación, nuestra patria, han sido fructíferos. Yo creo que se ha avanzado enormemente. Si uno retrotrae, digamos, a 12 años pasados, no hay duda que nuestro movimiento político ha puesto muchísimas cosas en valor. Primero, la identidad nacional, la patria, los conceptos que hacen al desarrollo de nuestra pequeña y mediana empresa, la posibilidad del desarrollo de Argentina en Latinoamérica, la pelea realmente que se ha dado con los fondos buitres, hold down para algunos, que realmente fue una pelea que valió la pena. Hoy Argentina tiene una identidad, un propio peso en el contexto latinoamericano, y por qué no universal. Hay un reconocimiento del presidente chino, el presidente ruso viniendo a la Argentina el año pasado, cuando decía que estábamos por fuera del mundo. Inclusive una relación muy estrecha y decidida con Latinoamérica, y cada vez más fortalecida, en el caso de Brasil, en el caso de Venezuela. Obviamente creo que este movimiento le ha dado una enormidad de profundidad a lo social, y esto me parece que es absolutamente reconocido hasta por la oposición. Cuando uno habla de lo que implica nuevos derechos, cuando uno habla de la posibilidad de empoderar una enormidad de cuestiones que hacen a los sectores más humildes de la sociedad, nuestro gobierno ha ido por eso, y lo ha hecho rompiendo viejos esquemas. No me cabe la menor duda que este movimiento político le ha quebrado el espinazo al clientelismo político. Eso del ANSES funcionando plenamente, no necesitando a nadie que te acompañe para hacer un trámite. De modo tal que nosotros nos basamos en la profundidad de lo que se ha hecho y en el cambio que ha habido desde todo punto de vista, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, con respecto a la infraestructura. Cuando uno viene de Basavilbaso y ve hasta Villaguay, y ve los 20 kilómetros, los ingresos a San Marcial, a todos los pueblos, el desarrollo que han tenido en cloaca, en agua potable, en lo que implica el desarrollo de justicia urbana y justicia social, eso está en la gente, y hay un reconocimiento de los ciudadanos. De modo tal que no es obcecado no reconocer. Sí nos basamos en lo que se ha hecho para ir por lo que falta. Me parece que esto es absolutamente tolerante, es absolutamente democrático, y además tiene que ver con las convicciones también que defiende este modelo político.
Esto que el otro día en el ópera lo decía Scioli con mucha claridad. Obviamente, la idiosincrasia, la forma, el estilo de Cristina y de Scioli no son lo mismo, en la oratoria y todo eso, pero Scioli ha levantado cuestiones muy interesantes con los derechos humanos, ha ido a hablar con los líderes latinoamericanos, de Lula, Dilma, a toda Latinoamérica, tiene relación estrecha con esto del Mercosur, UNASUR, para seguirlo sosteniendo, de modo tal que con errores y con virtudes hay un proyecto en marcha y se parte de una base que no teníamos hace 12 años. En esta Argentina había la cosa sin moneda, una enormidad de cuestiones que no vale recordarla, y mirando hacia adelante. ¿Y sabe qué, Daniel? Este modelo político ha captado una enormidad de jóvenes en las universidades, ha captado una enormidad de empresarios nacionales, ha captado una enormidad también de artistas, hombres y mujeres de la cultura. Hoy lo veía con Scioli, a la tarde estuvieron una enormidad de artistas que parecía que no podían estar con nosotros, están desde el modelo político, no desde Scioli solamente, sino desde el modelo político que este proyecto ha defendido. Me parece que esta es la gran fortaleza para ganar el 25 de octubre. Emilio, a ver, usted que fue de los primeros por allí que en su momento recibieron a Kirchner, ¿no? Allá por el 2002, si mal no recuerdo. Pero bueno, usted marcó distancia del kirchnerismo, ¿no? ¿En qué se avanzó y en qué se retrocedió, digamos, en este tiempo, digamos, en estos 10 años? Yo creo que el proceso argentino no se inicia con Kirchner, de lo que se habla tanto ahora, estos 12 años, de lo que se ha logrado o falta lograr. Yo creo que ya Kirchner asume cuando hay un país levantándose, y que hubo dos artífices, Remen-Lenikov, por un lado, que fue el que pagó el mayor costo, y después, bueno, Roberto Labaña como ministro de Economía, vientos de popa. Creo que Kirchner, vos podés marcar pero nítidamente la diferencia que hay entre el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Te doy datos muy simples. Primero, Kirchner basó su economía en un dólar competitivo. Hoy tenemos atraso cambiario que no se sabe cómo resolver, sumado a un cepo. Estaba muy controlado la emisión monetaria, tan es así que las reservas del Banco Central llegaron un momento a ser más que lo que se necesita, porque la reserva del Banco Central es el respaldo a todo el circulante que hay. Cuando las reservas superan, son reservas de libre disponibilidad, que fue lo que se logró Kirchner mediante una ley, hacer uso de la misma, que fue la que se utilizó para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De aquellos 52.000 millones de dólares de reserva, hoy apenas, no están, y más con el pago de ahora, de 6.000 millones de los bonos, estamos quedando prácticamente con 11.000 millones que le debemos a los chinos, porque hay un préstamo rápido de los chinos en Yao que va a estar alrededor de los 11 millones. Después hay letras y hay deudas impagas por importaciones, y a eso sumamos de que son, digamos, en constante dinero no superamos los 9.000 millones de dólares en efectivo, o sea, de aquellos 52.000 millones de reservas, hoy estamos en 9.000. El balance comercial, que era fundamental como el positivo, ¿no? Es una tabla comparativa. En los primeros 9 meses del 2012, Argentina tuvo un balance comercial favorable de 9.700 millones de dólares. En los primeros 9 meses, o sea, hasta septiembre del 2015, el 1 de enero del 2015, al 30 de septiembre del 2015, el balance comercial llega a los 1.442 millones de dólares. Estamos perdiendo estamos a borde de perder el superávit comercial. Ya perdimos o mejor dicho, tenemos un déficit fiscal tremendo que llega al 7% del Producto Bruto Interno. Es decir, y hay emisión ya prácticamente incontrolable. Más aún, el gasto público ha superado con creces, es decir, a lo que se recauda, por lo tanto se necesita emisión. Queda como elemento todavía importante de la época de Néstor Kirchner
el apoyo al mercado interno, es decir, para que la gente tenga un peso en el bolsillo y consuma y gaste. Pero en aquel entonces eso se acompañaba con una entrada genuina de divisas que venía fundamentalmente por el sector agropecuario, por la venta de los commodities a muy buenos precios y en cantidades, digamos, que Argentina podía seguir produciendo más y más iba a seguir colocando en el exterior. Es decir, en los términos económicos, las diferencias son abismales. Creo que no se ha combatido realmente la pobreza. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que es el único instituto que queda creíble en la Argentina a partir de que el INDEC no cumple con su función, no se hace más la encuesta permanente de hogares argentinos, que era la famosa encuesta que se hacía en el país. Y hoy los datos que hay, que vienen desde el oficialismo, generan muchas dudas si son ciertos o no son ciertos. Arranquemos con las tasas inflacionarias que dicen el gobierno y las que dicen las consultoras privadas. Hay una disparidad de criterios ahí, con lo cual, sin bases de datos ciertos, es imposible llevar adelante políticas públicas certeras. Es decir, 2,4% de cada 10 argentinos están en la pobreza. Sí se ha logrado mejorar el tema, bajar notablemente la tasa de indigencia a través de los planes sociales, pero a su vez los planes sociales tampoco hay que atribuírselo a este gobierno como monopolio o como una política decidida por el gobierno. Tiene su origen en el FRENAPO, cuando la CTA, con Víctor de Llenara al frente de la CTA, organizó todo el país el FRENAPO, que fue esa famosa consulta popular que reunió casi 4 millones de adherentes. Después vino Lilita Carrió con la Asignación Universal por Hijo, y vino después el gobierno a sacar un decreto un día martes, antes de una sesión de un miércoles en la Cámara de Diputados, donde había un fuerte consenso del bloque de diversos sectores, el propio bloque oficialista y de la oposición, para sacar la ley, y sale por decreto. Recién ahora se ha consagrado por ley esto. Pero esto que me parece que es una buena política y que hay que profundizarla y quizás hay que controlarla más, me parece que tampoco se puede decir que esto es exclusivo obra de un gobierno o del actual gobierno, sino que viene de larga data y de una lucha y de un consenso mayoritario en el sector político y social de la Argentina y fundamentalmente de la Iglesia, porque hubo un antecedente que eran los PIT que salen del famoso diálogo argentino. Es decir, yo reconozco logros de este gobierno, reconozco muchísimos logros y compartí una cantidad de cuestiones de este gobierno. Apoyé la transferencia o la recuperación, digamos, de lo que eran los fondos de pensión pasados nuevamente al sistema de reparto y no quedarnos con el sistema de capitalización. Me tocó ser orador en el debate de la ley de educación y en apoyo a la ley de educación. Pero después no se cumple con la ley de educación, no se cumple con la ley de financiamiento educativo, no se cumple con la ley de los 180 días. Es decir, hay mucha contradicción entre lo que ocurre y el relato oficialista. Dejo a salvo muchas cuestiones, porque creo que no hay que mirar todo en blanco y en negro de que todo lo que se hizo está mal. Se han hecho se han avanzado mucho. Donde hay mayores déficits fundamentalmente, pero no es para hablarlo ahora, es en el tema institucional, ¿no? ¿Puedes algo? Sí. No, hay que manifestar que este gobierno desendeudó la nación en toda esta etapa. Asumimos lo del 2005-2010, donde habíamos tocado fondo y hoy le estamos pagando, como debe ser un país absolutamente serio, a los bonistas internacionales. Inclusive teniendo lobistas de adentro, que realmente algunos decían en algún momento determinado que había que pagar con un fondo patriótico a los fondos buitres. Desde ahí nos encontramos con una oposición que no debatió en el Congreso de la Nación estos temas. Los debatía por televisión. El tema de la pobreza, el porcentaje de la pobreza, que parece que los dirigentes hablarían de un estrado enorme y allá estarían los olvidados de la República Argentina. Yo creo que hemos recuperado ostensiblemente la posibilidad de una enormidad de familias en la escuela pública, familias en la universidad, la posibilidad de la igualdad que tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades ante la tecnología. Esto de las netbooks en las escuelas es parte de esa construcción, el plan Progresar, la posibilidad de que muchísimos jóvenes hoy y chicas tengan decididamente becas para poder estudiar. Estas son inversiones absolutamente. Y cuando uno por ahí también
escucha a la oposición hablar que va a sacar los subsidios. Los subsidios tienen que ver fundamentalmente con el apoyo de un Estado a los sectores más débiles de la sociedad. Y yo no sé, esto que por ahí se plantea de la posibilidad de que cierren los números, no es el ajuste para los más humildes de la patria. Y esto me parece que también hay que ponerlo en el camino en toda esta etapa. Creo que se hizo muchísimo, absolutamente mucho. Se ha puesto de pie la República Argentina y vamos por lo que falta. Y obviamente hay una oposición que muchas veces no ha ido a los debates y no ha tratado los temas esenciales que hacen a este momento de la República Argentina. La asignación universal, cuando se plantea los otros días dos aumentos por año, la oposición brilló por su ausencia. Entonces, esta es la oposición que hemos tenido en la Argentina: debatir en los canales de televisión y no debatir en el recinto. Más, el candidato a presidente de la República, al cual yo respeto, Massa, no habló nunca en el recinto y tampoco ha ido a las sesiones del recinto. Entonces, esto de la verdad también hay que decírselo al pueblo enterriano. Estamos hablando de alguien que es oposición en los medios, pero no va al recinto y hoy tiene la obligación de ser diputado nacional. De modo tal que nosotros respetamos profundamente y obviamente muchas veces nos han tildado que no somos tolerantes. Ese gobierno ha sido absolutamente tolerante. Fíjese que muchísimos sectores del campo que tuvimos enfrentados en un momento determinado, hoy están acompañando a este gobierno, este proceso con Scioli y Zanini para el 25 de octubre. Y hay un tema importante. Alrededor, uno tiene que mirar Brasil. Brasil se desplomó. Se desplomó. Y Argentina tiene la posibilidad de poder crecer al 2% su PBI anual en el próximo año. Y Brasil se desplomó. Eso tiene que ver con las políticas anticíclicas que ha tenido permanentemente nuestro gobierno en función de sostener el poder adquisitivo de los argentinos, sostener los sueldos, sostener los trabajos, el trabajo para la gente, tratar de que las empresas no cierren y lograr desde esa perspectiva, por lo menos decididamente, una condición muy clara: inclusión para los argentinos. Antes de que me haga el cierre, Emilio, dice Roberto, para Solanas, ¿puede dar datos oficiales o reales de la deuda de la provincia con tenedores primarios? Dice, ¿qué se saca de la coparticipación para pagarle a los bonistas? No sé si manejas ese dato. No, lo saca. La coparticipación tiene que ver todos los días, vos entrás en internet y tenés lo que fluye para cada provincia, a cada segundo, a cada minuto. Sí. Roque dice, usted tiene ahí a un ex intendente con una imagen impecable, un ex funcionario local y nacional. Saludos para ambos, en referencia obviamente a Julio como ex intendente y también a Emilio, ¿no? Y Osvaldo dice, si Emilio rescata tanto a Kirchner, ¿por qué entonces no apoyó a este gobierno? Bueno, creo que ya la explicación la ha dado. No, pero puedo aclarar una cosa, que yo reconozca las cosas certeras. Sí. Y no meter la cabeza en el hoyo. Yo no acompañé la política de Kirchner, rompimos con Kirchner prácticamente antes que asumiera como presidente. El primer planteo y instancia con Kirchner es el tema de las pasteras. Uno era intendente y él era el presidente. Y acá prácticamente quisieron adormecer esa lucha y evitar la primer marcha, aquella que fuimos a entregar el petitorio al intendente Centurión en la intendencia de Reivento, y después puedo agregar varios elementos, porque creo que se distorsionó todo con un relato de lo que pasa en la realidad. Cuando uno habla de la pobreza, estamos hablando de que realmente la pobreza no se ha combatido en la Argentina. Incluso ahora, si estamos hablando de cada 10 personas, hay 2,4 de pobres, evidentemente que la política de distribución... Eso lo dice el medio privado. No, esto lo dice la dice el Observatorio Social. Y el elemento que teníamos para medir todo eso era la famosa encuesta de los hogares permanentes de hogares argentinos, que no se hizo más y que se hacía todos los años en las ciudades de 100.000 habitantes para arriba. Pero bueno, eso es el tema. Yo creo que hay muchas cosas que podemos ponderar, etcétera, pero también veamos lo otro, porque si no vemos todo en blanco y en negro. En blanco y en negro. En el Congreso argentino, en los últimos años, ha sido una escribanía. Se ha protocolizado la iniciativa del Ejecutivo. Muy poca iniciativa ha tenido el Congreso de la Nación surgida del propio seno de su Congreso. La Comisión Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación, que tiene dos misiones fundamentales: medir los informes mensuales del Ejecutivo sobre el ejecutado del presupuesto, prácticamente van cada tanto. No soy yo, soy y bueno, y después, no vamos cada tanto. Y después se cumple de ver. Lo que pasa que hay
Mes a mes que hay que hacerlo eso. Lo hacemos mes a mes, están los informes correspondientes, Emilio. Lo que pasa es que hay, de la oposición, hay un abogado que se llama Despiu, que hace política permanentemente con esta historia. Y cuenta absolutamente una cuestión que le conviene y no lo que realmente pasa. Lo Despiu es otra cosa, la Auditoría General de la Nación informa sobre otras cosas, que también la Comisión Revisora de Cuentas tiene que tratar esos informes que están cajoneados. Porque un informe de la Auditoría General de la Nación no ha ido jamás al recinto. Sí, han ido. Porque la última palabra la tiene el recinto. Han ido y ha tenido la última palabra la posición de la mayoría, digamos, no para imponer la mayoría, sino para fundamentar. Un tema donde haya ido al recinto. Sí, la denuncia permanente que hay de que esos informes no pasan. No han pasado, hasta el 2013 y el caso estamos al día con respecto a eso. El mejor ejemplo de que no se trata es que el informe que hizo sobre el funcionamiento de los ferrocarriles argentinos, que después terminó la tragedia de 11, fue denunciado con 2 años de anticipación. Emilio, está en la justicia, está funcionando y están por ser condenados quienes estaban allí. Eso es aparte. La investigación no tenía por qué ir al Congreso, no tenía por qué ir eso. No, hubo un informe de la Auditoría General de la Nación sobre los subsidios otorgados a los concesionarios de los ferrocarriles argentinos, el mal uso que se hacía de los mismos, cómo funcionaba el servicio. Pero no tiene por qué ir al Congreso, al recinto eso. Fue a la Comisión Revisora de Cuentas. Sí, se discutió, se debatió y no fue nunca. Y la posición de la comisión fue que estaba la justicia actuando, Julio, y la justicia actuó. Además ha salido ahora en la justicia el tema. Ese tema que fue denunciado por una auditoría y que por orden constitucional, porque la presidencia de la Auditoría General de la reforma del 94 de la Constitución prevé que esté en manos de la oposición. Está bien, correcto. Ese informe es oficial, por más que esté en manos de la oposición la presidencia. Ese informe pasó a la justicia. A la revisora, no, tiene que ir a la Comisión Revisora de Cuentas y en su momento, 2 años antes. Pero la Comisión Revisora no emite opinión. ¿Cómo no? Emite opinión desde la mayoría y eso estaba en la justicia y fue a la justicia, al expediente que se lo estaba jugando. El reglamento de la Comisión Revisora de Cuentas te dice que cuando llega un informe de ese tipo, se debate ¿Se discutió? Y se debe elevar al recinto, al pleno del recinto, quien toma la... Y si hay hechos que en este caso rondaban con lo delictual, a la justicia. Tenía que ordenar la justicia. ¿Así fue? A la justicia no fue jamás. ¿Cómo no? Lo que fue a la justicia fue el hecho de 11. ¿Te consta? Mañana te lo puedes mandar que fue la justicia. El accidente de 11. Bien. Justo estoy en esa comisión yo. Tuvieron media hora para hablar, así que bueno. No, hay una cuestión que por ahí yo el otro día leía, pero... que tiene que ver con la historia, digamos, de algunas cuestiones de las acepciones. Alguna vez te escuché que vos dijiste que una terminología no feliz, digamos, hablar de autismo al gobierno. Me parece que es una acepción que me parece que no hay que utilizarla. Ni autismo, es una cuestión, me parece que no tiene nada que ver con el Estado, tiene que ver con personas, tiene que ver que tenemos que tener la terminología correcta en función de usarla correctamente, Emilio. Me parece que hablar del Estado autista no es bueno. Si no querés hablar de un Estado autista... No, hablo por los autistas. No, bueno, porque debo respetar profundamente a esa concepción. Y estoy jugado en lo que es la posibilidad de lograr que los chicos discapacitados tengan su lugar y no sean usados o mal usados de la política. No, el concepto de autista no tiene nada que ver con Sí, tiene que ver. El concepto de autista es cuando vos te cerrás y no querés ver. Tiene que ver. Y este es un gobierno que muchas veces... recibí padres que me dijeron eso. Bueno. Gracias a ambos. Nos vamos a la pausa. Después aquí con nosotros Marina Simón, candidata a vicegobernadora por el socialismo. Bueno.